Listo, estamos ya en vivo. Se empieza ya a conectar los participantes. Déjame ver. Listo. Ahí ya estamos en espectadores. Perfecto. Ya empezamos entonces a conectarnos. Muy buenos días. Mi nombre es Janet Huerta. Yo soy la directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico. Y pues tenemos hoy el gusto de iniciar esta, pues, digamos, esta iniciativa de webinars de Foro Jurídico con un tema que viene muy a relevancia, como lo es el tema del outsourcing legal en estos tiempos en donde pues todos tenemos dudas del empleo, mucha gente está perdiendo su empleo, muchas otras empresas pues están viendo de qué forma pueden flexibilizarse o ajustar para no necesariamente despedir a la gente, pero bueno, la realidad es que estamos viviendo una situación compleja. Si de por sí el tema del outsourcing ya era un tema controvertido y debatido, hoy cobra relevancia. Déjenme antes de presentarles a nuestro invitado, comentarles para todos los que nos siguen cuál es la idea de estos webinars. La idea de estos webinars pues es no nada más presentarles en Foro Jurídico nuestros contenidos a nivel escrito en el portal o también a veces los pueden ver, como podrán ver este video después a través de YouTube o esta entrevista en la revista, sino que podamos evolucionar ahora que se ha puesto pues de moda este tema de conectarse y de capacitarse en línea, que les pongamos estos contenidos y que sean interactivos. O sea, que sí podamos entrevistar a nuestro invitado, pero que también podamos abrir a que aquellos del público que tengan alguna duda puedan hacerle preguntas del tema a nuestro invitado. Entonces, si se inscribieron a este webinar, van a estar recibiendo noticias de siguientes webinars que tendremos, porque, pues, como les digo, ya vamos a hacer esto una dinámica de abrir nuestros contenidos. Entonces, bueno, pues les comento que para el tema que tenemos hoy, que es ventajas del outsourcing legal ante la pérdida de empleos a causa del COVID-19, tenemos pues a un experto, además de que pues él lidera una de las principales asociaciones en temas de capital humano, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Es el director general. Tenemos a Pablo César Lezama Barrera. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Janet. Primero, déjame agradecerte la entrevista, la posibilidad de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Y también permíteme saludar a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes, a través de la aplicación de Zoom de Foro Jurídico. Muchas gracias. Pues bueno, les comento rápidamente, nuestro invitado Pablo, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y ha ocupado diversos puestos a nivel de servicio público, fue consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ha sido también consultor independiente en partidos políticos, en empresas, para candidatos y por más de 12 años, y también ha fungido como asesor en la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, en la Subsecretaría de Gobierno y en la Coordinación General de Proyectos Estratégicos, ambas en el Gobierno del Distrito Federal, y también fue coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en la Delegación de Coyoacán. Y bueno, hoy el cargo que ostentas, como les comenté, el de director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Pues bueno, pues sin más introducción, vamos al grano, vamos al tema. Les recuerdo nada más la dinámica. Este es un Zoom de webinars, entonces obviamente no nos estamos viendo. Lo que sí tenemos es un panel de preguntas y respuestas que ustedes van a poder ver en su menú. Les pido que si ustedes durante la plática van teniendo alguna pregunta, no la pongan en el chat, la pongan en el panel de preguntas y respuestas, porque ahí es en donde se van a administrar
las voy a administrar, yo voy a fungir como moderadora para cuando ya esté adelantada la exposición del ponente, poder juntar un par de preguntas y que él las pueda contestar. ¿Ok? Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta técnica o lo que sea, también en el chat yo voy a estar aquí al pendiente contestando para no interrumpir mucho a nuestro ponente. Pues bueno, Pablo, pues generalmente nosotros tenemos audiencia de abogados, sin embargo es importante, no todos somos expertos ni siquiera en el outsourcing, pero si nos empiezas a introducir en el tema, ¿qué es el outsourcing legal? Bien, lo primero que creo que tendríamos que establecer es que la figura de outsourcing no está prevista en ninguna ley, ¿no? O sea, lo que está previsto en términos de la Ley Federal del Trabajo es la subcontratación laboral, y la subcontratación laboral, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, también de acuerdo con la Ley del Seguro Social o con la Ley del Infonavit, tendría que tener ciertas características. Voy a empezar, si me lo permiten, por hablar un poco del outsourcing. El outsourcing es un término extranjero de lengua anglosajona, y lo que nos dice el término outsourcing, pues incluso el nombre lleva la explicación, es que las empresas obtienen de una fuente externa la prestación de algún servicio para satisfacer las actividades que realizan al interior de esa empresa. Entonces, todo lo que viene de una fuente externa sería, entraría en la definición de lo que es un outsourcing. El outsourcing, entonces, implica muchas cosas. Imagínate una bolsa enorme o un género grandísimo en donde caben muchas especies de outsourcing. La subcontratación laboral es una de esas especies y tiene además la propia subcontratación laboral diferentes características. Hay una subcontratación, y voy a empezar por la ilegal. Hay una subcontratación ilegal que ha perjudicado muchísimo el nombre y la imagen de las empresas que se dedican a hacer outsourcing. La subcontratación laboral que no se apega a la ley, es decir, que no es acorde a los derechos de los trabajadores, a las obligaciones fiscales, a las obligaciones de seguridad social, genera un perjuicio para los trabajadores, para el fisco y para las empresas que trabajan con apego a la ley. Entonces, este tipo de outsourcing consiste en que se le ofrece a las empresas reducir el pago de los impuestos o el pago de las prestaciones sociales, generarle ahorros al empresario y beneficios económicos, desde luego, al prestador del servicio de outsourcing, a costa de los derechos de los trabajadores, del fisco y de las propias empresas competencia. Es además una competencia desleal. Y al ser ilegal, implica, pues la violación de los derechos, pero también la comisión de delitos, evasión de impuestos, elusión, y en fin, una serie ahí de cosas que tienen que ver con no pagar y violar la ley para beneficiarse económicamente. Hay otro tipo de outsourcing, el outsourcing legal. El outsourcing legal es el que prestan las empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Estas empresas lo que hacen es que respetan los derechos de los trabajadores, sus contrataciones están 100% apegadas a la Ley Federal del Trabajo, pagan todos los impuestos, pagan la seguridad social y son muy especializadas en temas de recursos humanos. Es decir, lo que le ofrecen a las empresas como una prestación de servicio, como un beneficio, es obtener un servicio de recursos humanos muy especializado, muy eficiente y con una capacidad de reacción y de atención a los problemas de las empresas o a las necesidades de las empresas muy dinámico. Y además, también se generan ahorros cuando tú no tienes que tener necesariamente dentro de una empresa el área de recursos humanos, sino que eso se lo delegas
a una fuente externa, a un outsourcing, que lo hace con apego a la ley y sin violar ninguna disposición. Entonces, quisiera empezar por establecer esa diferencia. Hay un outsourcing que ha perjudicado mucho la imagen de las empresas que prestan ese tipo de servicios, y un outsourcing que es apegado a la ley y que además genera empleo, genera crecimiento para las empresas y genera oportunidades de trabajo. Y una pregunta, Pablo. En ambos casos, yo estoy contratando personal a través de otra empresa, ¿es correcto? Sí. Es decir, la tercerización legal, ¿en qué consiste? La tercerización legal consiste en que una empresa que tiene la necesidad de contratar capital humano, recursos humanos, personas, recurre a una de estas empresas tercerizadoras o empresas de outsourcing legal o de subcontratación legal, como quieras llamarlo. Entonces, ellos tienen trabajadores especializados, capacitados y además dispuestos, o sea, tienen personas a quienes pueden llamar y te pueden reaccionar de manera inmediata. Entonces, en realidad, la relación que se da entre la empresa contratante y la empresa contratista es una relación de carácter mercantil. ¿Por qué? Porque la relación laboral existe directamente con la empresa tercerizadora, ¿sí? O sea, con la empresa que presta los servicios de outsourcing. Ellos son los patrones de los trabajadores, aun cuando los trabajadores prestan el servicio en el centro de trabajo de la empresa contratante. Y además, una excepción a la regla general que establece las relaciones de trabajo, que es la subordinación. O sea, la dirección en el trabajo la va a dar la empresa contratante. Sin embargo, van a seguir siendo trabajadores de la empresa contratista. ¿Qué pasa? Para garantizar los derechos de los trabajadores, la ley ha establecido que en caso de que la empresa contratista no responda por los derechos de los trabajadores, entonces debe haber solidaridad por la empresa contratante. Es decir, las dos tienen que responder y garantizar los derechos de los trabajadores. Cuando las empresas de outsourcing son serias, pues la verdad es que son empresas muy solventes que tienen fondos previstos para atender las contingencias laborales y pueden reaccionar y atender cuando se da un juicio o un despido injustificado, una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que tengan que atender. Son empresas muy sólidas y entonces en ese sentido también pues están tranquilas y además con departamentos jurídicos muy, muy sólidos también para dar tranquilidad a la empresa y que esta empresa, la empresa contratante, que además bueno, pues ya puede dedicarse de mejor manera a atender las partes esenciales de su negocio. Oye, entonces, por lo que dices, digo, la diferencia entre que sea legal o ilegal tiene que ver con que se respeten los derechos de los trabajadores, con que se paguen los impuestos, que no haya este tipo de evasiones. Sin embargo, me gustaría ver si nos podías dar algunos ejemplos como de en qué tipos de casos, o qué tipos de trabajos sí aplica tener el outsourcing que sea claramente legal. Aplica para cualquier tipo de empresa. Ahí más bien es el mercado el que te va diciendo cuándo necesitas un outsourcing y cuándo no. Por ejemplo, ahorita las empresas médicas, ¿no? Las empresas que tienen que ver con la prestación de servicios médicos, desde luego tienen un pico de trabajo que no se esperaba. Entonces, las empresas estoy viendo aquí que hay algún problema con audio, ¿verdad? Sí, solo si te puedes acercar tantito más porque a veces se baja. Sí, a lo mejor es eso. Ahí está. Las empresas, te decía, de medicina, lo que tiene que ver con prestación de servicios médicos, ahorita tienen un pico de trabajo. Y esas empresas pueden, imagínate tú, ahorita salir a la calle y tratar de encontrar prestadores de servicios pues, que no tenían previstos, que tienen que reaccionar muy rápido. Bueno, pues las empresas de outsourcing muchas veces tienen ya un pool, permíteme decirlo así,
de médicos, a quienes ya tienen contactados, a quienes les han dado incluso capacitaciones. Entonces pueden de manera muy rápida responder a las necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, pero además, así como sucede con los médicos, sucede con muchas otras empresas. El otro día platicaba, por ejemplo, con una empresa de logística, ¿no? Bueno, ya tiene unos meses, y me decía, bueno, es que a mí de repente me crecen los pedidos en una temporada alta y necesito recurrir a las empresas de subcontratación laboral para satisfacer esas necesidades, esos contratos que me permiten generar riqueza, me permiten dar trabajo, pero yo tampoco puedo cargar con una nómina de manera constante o permanente solamente por una temporada alta de trabajo. Y aquí, bueno, pues entraríamos un poco en esta idea de cómo puede ayudar todo este tema del outsourcing. Ya lo comentabas con los médicos, pero si podemos profundizar, ¿cómo nos puede ayudar esta figura ahorita con la contingencia que estamos viviendo? Las empresas de subcontratación legal son un centro que reúne dos tipos de personas. Primero, personas que están buscando trabajo, ¿no? O sea, seguramente quienes nos escuchan y tú misma han visto múltiples agencias o espacios en donde se reciben solicitudes de empleo de las agencias o de las empresas de prestación de trabajo, ¿no? De prestación de servicios de subcontratación legal. Tú llegas ahí, presentas tu solicitud de empleo o lo puedes hacer también a través de los portales de internet que tienen. Entonces, ellos son concentradores de personas y además revisan los perfiles de cada una de estas personas y los organizan de acuerdo pues, a los requerimientos o las normas que establezcan los recursos humanos ahí. No me refiero a normas jurídicas, sino a simples normas de organización en materia de recursos humanos. Entonces, ellos tienen ya una definición y una organización de los perfiles que se acercan. Pero no se limita solamente a las personas que buscan empleo, también tienen una serie de clientes que son empresas que ofrecen trabajo en todo momento, no solamente, ahorita hay vacantes en diversas empresas que están buscando trabajo. Y no quiero confundir las cosas. Desde luego estamos atravesando una situación muy difícil en donde el empleo se está yendo para abajo. Este año hemos perdido más de 347,000 empleos. Y esto tiene que ver con diversos factores, pero principalmente con la contingencia sanitaria que estamos atravesando. Entonces, las empresas de outsourcing legal son un puente que se puede tender entre las necesidades de trabajo con la gente que busca trabajo con la gente que necesita trabajadores. Ya desde ahí están aportando estas empresas un beneficio. Pero además también pueden organizar, por ejemplo, el home office, pueden estar capacitando personas para trabajar durante la contingencia sanitaria. A veces tienen portales de internet, estas empresas, en donde hay cursos de capacitación verdaderamente valiosos para que la gente esté beneficiándose de capacitación ahorita que no pueden salir de casa. O sea que hasta ahorita lo que has dicho, un beneficio sería el tema de poder, depende de la temporalidad o de la carga de trabajo, poder crecer tu estructura sin necesidad de contratar gente, ¿no? Que ahorita es lo que menos las empresas quieren. Y segundo sería el tema de capacitación, ¿no? Que probablemente si buscas, supongo que las empresas de outsourcing también se posicionan por temas o por profesiones o por materias, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en otras son muy grandes y tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, hay empresas que se dedican o que lo tienen muy sectorizado y son especializadas en prestarle servicios, por ejemplo, al sector automotriz o al sector aeronáutico
o al sector de estos de call center. En fin, varían mucho, ¿no? Dependiendo del sector farmacéutico, médico, en fin. Ok, ¿alguna otra, entonces aparte de estas dos, ibas a decir, o alguna otra ventaja que tienen estos servicios? Hay, bueno, aparte de la vinculación, están ofreciendo, por ejemplo, conectando a gente que no puede salir de su casa, pero que puede trabajar a través de home office, eh, incluso no solamente a través de medios electrónicos, sino quizá con manufactura, ¿no? Que es un tema que está ahorita muy caído. O sea, tú en tu casa puedes estar trabajando algún tipo de manufactura, quizá, eh, que te lleven material a tu casa, la gente empieza a trabajar, entrega, bueno, el trabajo se puede ir desarrollando. Em, y Pablo nos pregunta aquí, Jesús Rebollar, ¿cómo podemos saber cuál es la buena o mala empresa subcontratista? O sea, ¿cómo evaluar a una empresa subcontratista? Pues mira, son varias cosas. Depende, yo diría, un poco desde el punto de vista que lo quieras ver. Si tú eres un trabajador, la manera más fácil de revisar si te están pagando conforme a lo que establece la ley o no, pues es meterte a la página del Instituto del Seguro Social y revisar tus cotizaciones. Generalmente las empresas que ofrecen un servicio ilegal lo que hacen es decir, yo te voy a registrar con el salario mínimo o con 2 salarios mínimos, con el mínimo profesional o lo que sea, y por fuera, no nominalmente, sino por fuera, te voy a pagar una diferencia adicional para que reducir el pago de impuestos y que tú tengas un mejor beneficio económico. Esto es lo que suelen decir. Pero eso conlleva un riesgo muy importante para los trabajadores, porque imagínate el día que tienen una incapacidad, entonces el Seguro Social les va a pagar desde luego con lo que tienen dado de alta, no les van a pagar con lo que les dan por fuera, ¿no? Y el empresario pues probablemente no les va a pagar eso que les da por fuera. Entonces eso es un problema y si la incapacidad es permanente, peor. Imagínate también cuando van a solicitar un crédito al Infonavit para adquirir vivienda y están registrados con el salario mínimo o con 2 mínimos y no pueden acceder a un crédito que les permita comprar una vivienda que sea proporcional al salario que en realidad percibe. Si tú eres un empresario y quieres obtener un servicio de subcontratación laboral, entonces siempre que te llegue una persona a ofrecer estos servicios, pues lo primero que te tiene que decir es si va a pagar los impuestos conforme a lo que establece la ley, si va a proponerte este tipo de subregistros, voy a registrar al trabajador con menos salario en el Instituto Mexicano del Seguro Social y entonces te voy a generar un ahorro, ¿no? Un ahorro que va a ser a costa de los impuestos, de la seguridad social y de los derechos de los trabajadores. Ahí tú vas a tener muy clara la película. Y en este sentido, que también nos pregunta Manuel Márquez, que si puedes hablar un poco del hecho de que no se crea la antigüedad a los trabajadores. Lo que sucede en muchos casos es que la antigüedad de los trabajadores, bueno, se tiene que estar apegada a las empresas de outsourcing. Las empresas que están en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano tienen trabajadores con una antigüedad, pues, a veces no menor. Y si se les va a liquidar, vamos a suponer por un despido injustificado, se les tiene que cubrir ese despido de acuerdo a la indemnización constitucional y lo que establezca la Ley Federal del Trabajo. Si el contrato, a diferencia de lo que sucede con los que son indeterminados, ¿no? Con tiempo indeterminado, y encuadra en una temporalidad que también está prevista en la Ley Federal del Trabajo, pues entonces las liquidaciones y los finiquitos tendrán que ser también de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Una empresa de subcontratación legal no tiene por qué violar los derechos de antigüedad de sus trabajadores. O sea, digamos, por lo que comentas, entonces realmente lo que
se le va a pagar al trabajador y lo que yo voy a pagar como empresa es exactamente lo mismo si yo lo tuviera contratado que si él está por fuera, únicamente es que yo no tengo la carga, digamos, administrativa, de contratación, de todo, yo nada más hago el pago. ¿Es así? Dos cosas, bueno, además no vas a tener necesariamente un departamento de recursos humanos, ¿no? Y tampoco tendrías que pagar personas especializadas en recursos humanos porque estás obteniendo ese servicio a través de la empresa de subcontratación legal. Esa es una. Dos, sí vas a pagar todos los impuestos que correspondan y la nómina del trabajador como corresponda, y además una cuota por la prestación del servicio de la empresa de subcontratación. Entonces, pero si lo ves así, podrías pensar que es solamente gasto. Pero si lo ves desde el punto de vista de que vas a tener recursos humanos muy especializados, personal bien capacitado, y una serie de ventajas, entonces no es un gasto, sino una inversión. Pero, por ejemplo, en este caso que decías de los médicos, si se contrata un médico por una cierta temporalidad estacionaria, digamos, cuando no se cuenta como que se está despidiendo al final de ese tiempo, ¿no? Pues no, porque la Ley Federal de Trabajo prevé ese tipo de contrataciones y cuánto van a durar. Y bueno, pues cuando termine la relación laboral, pues fue de acuerdo lo acordado con el trabajador y con la otra empresa, y además se les dará el finiquito según determine la ley. Ok. Y nos pregunta también Israel Velázquez sobre la carga social en este tipo de contratación, ¿cómo se define? ¿La paga la empresa de outsourcing o el empresario? ¿Y siempre el empresario es patrón subsidiario? El empresario es patrón solidario, siempre, y las cargas sociales las paga la empresa de outsourcing. Ok, perfecto. Bueno, Y y además, perdón la interrupción, Janet, una cosa también importante es que la empresa de subcontratación legal tiene la obligación de estar demostrándole y de tener información disponible todo el tiempo para demostrar que se están haciendo el pago de los impuestos y de las cargas sociales para la tranquilidad del contratante. oye, Pablo, una pregunta. ¿Ustedes ahí en la asociación, supongo, cuentan con algún tipo de registro de empresas contratistas que nuestro público podría acceder o pueden apoyarles en algún sentido de esto? Sí, mira, qué bueno que preguntas esto. La asociación tiene actualmente 29 empresas asociadas. En la página de internet www.amech.com.mx pueden ver cuáles son esas 29 empresas asociadas. Bueno, estas 29 empresas asociadas tienen ahí registradas las razones sociales que están certificadas o que están revisadas a través del despacho PricewaterhouseCoopers. ¿Qué pasa? Price hace una evaluación de cada una de las razones sociales de las empresas que tenemos dadas de alta y se hace una revisión muy exhaustiva de que estas empresas cumplen con lo que señala la ley y de que prestan servicios apegados a derecho. Después de que son asociadas y ya pasaron este control, cada 18 meses tienen que volverse a certificar para revisar que todo esté en orden. Y además eso les permite utilizar el sello de calidad de la AMECH, de nuestra asociación, que es una garantía para quienes prestan servicios de subcontratación legal, en el sentido de que pueden prestar estos servicios. Afortunadamente, la asociación tiene un prestigio y tiene un reconocimiento importante, no solamente en términos de la gente que utiliza este tipo de servicios, sino también con las autoridades, ¿no? Las autoridades de alguna manera saben que cuando son empresas asociadas al AMECH, generalmente las cosas, o sea, en términos generales, las cosas están bien, se pagan los impuestos y no hay violaciones de los derechos de los trabajadores. No quiero decir con esto que no nos revisen, desde luego que nos revisan constantemente,
pero hay pues un voto de confianza, ¿no? Entonces, muchas empresas que contratan servicios de subcontratación incluyen como requisito a las empresas que convocan tener el sello de calidad de la ANCHA. Perfecto. Ahí les dejé ya en el chat la página. ¿Qué opciones desde tu perspectiva darán o deben dar las empresas en esta época para mantener el empleo? Pues esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Porque, a ver, yo creo que no debemos hacer generalizaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el gobierno a través de los decretos que ha publicado? Dijo, váyanse, suspéndanse las actividades que no son esenciales y respétense los salarios de los trabajadores. Yo creo que el gobierno fue muy cuidadoso en evitar caer en el supuesto del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. El 42 bis lo que dice es que cuando hay una contingencia sanitaria, una emergencia sanitaria decretada así por la autoridad competente, la empresa puede suspender la relación laboral y pagarle el equivalente a un salario mínimo a los trabajadores durante 30 días. El gobierno buscó no caer en ese supuesto y decretó que la medida era por una causa de fuerza mayor, una contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y eso nos pone en un supuesto distinto de la ley, ¿no? Esto que pasa, al suceder esto, lo que se está buscando o las empresas están obligadas a revisar de común acuerdo con los trabajadores y en su caso con la representación de los trabajadores cuando existan sindicatos, cómo le van a hacer para poder soportar la contingencia. Y las empresas no necesariamente van a tener recursos suficientes para poder pagar al 100% la nómina durante el tiempo que dure la contingencia. Es un problema económico que rebasa la realidad jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí o qué es lo que está sucediendo en muchísimas empresas? Y que además pues, es la única salida que veo viable y que además por ahí también se dijo por parte de algunas autoridades. Pónganse de acuerdo el trabajador con el empresario y con el sindicato en su caso. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? Bueno, pues probablemente en establecer salarios de emergencia que permitan que los trabajadores que no están saliendo de su casa tengan un recurso como parte de su salario, evidentemente, que les permita atravesar esta contingencia sin tener que salir de su casa, que puedan tener un ingreso, y al mismo tiempo que la empresa pueda soportar esa carga económica para posteriormente, cuando empiecen a trabajar, recuperarse. Pues entonces, con esto que dices, realmente es que se negocie entre el empleado y el empleador, porque te voy a poner un caso que ahorita Ernesto nos comenta, dice, en el despacho legal en el que trabajo, ayer me pidieron hacer home office y me estaban haciendo una reducción del 60% de mi salario y creo que hay muchos casos así. Eso es por lo que dices, es legal y pregunta qué podemos hacer. Bueno, ahí lo que tenemos es un supuesto distinto. O sea, si tú estás haciendo home office y estás produciendo, pues no estás en ese supuesto donde te mandan a tu casa a no trabajar. Ok, tu supuesto es, o sea, paras producción, paras todo y tú te vas a tu casa con tu salario negociado, digamos. Sí, yo estoy pensando Pero en no ese estás supuesto. trabajando. Pero no estás trabajando. Si estás trabajando, bueno, las características son distintas. Ok. Entonces, pues no sé, depende un poco de cómo lo negocies entre el trabajador y la empresa o el empresario, pero bueno, si tú estás haciendo home office, se entiende que estás trabajando. O sea, en teoría deberían de pagarse al 100%.
Pues O sí, entra. o si los recursos de la empresa están reducidos y hay un acuerdo de buena voluntad de ambas partes, bueno, pues puede ser. Lo que no puede suceder en estos casos, y creo que eso es lo importante, es que sea una imposición. O sea, no puede o no debería poder la empresa decir, pues lo siento mucho, te vas a tu casa, sigues trabajando desde tu casa, pero yo te pago la mitad. Eso sí no debería suceder. Y además yo no estoy de acuerdo, ¿no? Eso es lo que no debe suceder. O sea, todo lo que sea eh, el pacto de una reducción de salarios para poder mantener la fuente de trabajo tendría que ir acompañado por la voluntad del trabajador y de la empresa. Ahorita no tenemos autoridades laborales funcionando al 100%, ¿no? Las juntas están suspendidas, pero desde luego esto sería, si él no está de acuerdo, una causa que podría llevarse en un momento dado a un tribunal. Y bueno, también ahí permíteme hacer un comentario que en verdad muchos de los que nos escucharán son abogados y están los abogados pues en esta mentalidad de litigio acostumbrados a que algo no me parece, me voy a litigio, me voy a demandar. Yo opino y creo que también esta es una gran oportunidad para ejercer nuestras habilidades de negociación, porque pues sí, por mucho que el derecho o la ley en este momento laboral te pueda dar la razón, la realidad es que, como dice Pablo, no te vas a ir a una junta, no te vas a ir a un juzgado, no tienes ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que el Poder Judicial no está disponible para aquellos abogados o para los que no son abogados, pero que lo primero que irían a hacer es buscar un abogado, creo que sí es un momento que llama mucho a la comprensión y a sacar ese tipo de habilidades, de que si no estamos de acuerdo con algo o entendamos también la situación que muchas empresas o de parte del empleador están viviendo, ¿no? Y pues hagamos un acuerdo ganar-ganar, porque te puedo decir por muchas historias que he escuchado, empresas, empresarios en estos momentos, pues a veces el empleado, cuando el empleador le dice algo o le hace esta sugerencia de alguna forma impositiva, ¿no? Pero tampoco estamos acostumbrados a decir, oye, ¿qué otra opción puede haber? O yo pongo otro plan en la mesa, porque en verdad es algo que nosotros educativamente venimos también insistiendo mucho en esa habilidad de negociar antes de irnos a juicios, ¿no? O sea, nada más un comentario. Sí, tienes toda la razón. Mira, no sé el ejemplo que ponían ahorita ahí el compañero o la persona que me estabas mencionando, pero si estás en tu casa trabajando, pues probablemente no estés yendo a los tribunales y no estés presentando demandas y no estés desahogando términos. Y bueno, pues esos son elementos que permiten de alguna manera llegar a una negociación con, con, con quien te paga, ¿no? Sí, y bueno, y tenemos aquí otra preguntita de Angélica Tello. Dice que si la empresa de outsourcing tendría que ser la responsable de atender las inspecciones de autoridades laborales o de seguridad social. Esta es una buena pregunta. Las empresas de outsourcing tienen que responder por las verificaciones o por las visitas domiciliarias que recaen a los aspectos que tienen que ver con el outsourcing, por el manejo de la nómina y lo que recaiga además en su centro de trabajo. Lo que tiene que ver con seguridad e higiene, tiene que resolverlo el centro de trabajo en donde recae la inspección. Ok, sí, de hecho esa era la siguiente pregunta. ¿Cumplen realmente las empresas de outsourcing con sus obligaciones como patronas, reglamento interior, contrato colectivo, seguridad e higiene del trabajo, que deben pedir las empresas que las contratan para estar blindadas realmente? Pues precisamente hay un contrato que tiene que ser exhaustivo. Hay que reconocer una cosa, el outsourcing o la subcontratación legal todavía tiene un marco jurídico que está previsto tan solo
en unos cuantos artículos, ¿no? El 15A, B, C, D de la Ley Federal de Trabajo, y podría llegarse a una reglamentación más específica. Esto es relativamente reciente, en 2012 se implementaron estos artículos, y es un trabajo que tendremos que ir, como sucede en todas las materias jurídicas, aumentando la regulación pues, con el paso del tiempo y conforme la experiencia nos va dando nortes. De cualquier manera, están obligados a responder a todo aquello que la ley los obliga, ¿sí? Entonces, no hay diferencia en ese sentido de lo que tenga que hacer una empresa de subcontratación legal con la que tenga que tener una empresa que no sea de subcontratación. Oye, Pablo, y Daniel Hernández nos pregunta, ¿qué porcentaje de la planta laboral está autorizada por la Ley Federal de Trabajo para estar contratada a través de estos medios? La ley lo que dice es no puedes tener la totalidad de los trabajadores a través de una empresa de subcontratación, ¿no? O sea, la empresa tiene que tener trabajadores propios. No dice, no habla de porcentajes. Eso va a depender ya de la interpretación, ahora sí que del caso específico, ¿no? Vamos a ver qué digan entonces, en su caso, los jueces y las causas específicas, como bien señalas, de cada asunto. Ok. Pregunta también Jesús Rebollar, ¿qué hay de cierto que cuando se pasa la factura del outsourcing, que deben acompañarse las CEFIDIS timbradas, ya que en caso de no hacerlo no es deducible? Es correcto. O sea, las empresas de outsourcing tienen todas las obligaciones de ley y están muy revisadas. Cuando una empresa de outsourcing te da una factura, tienes que, esa factura será deducible de impuestos, ¿no? Pero eso depende en gran medida de que todas las obligaciones fiscales estén bien cubiertas. Y nos preguntan también, ¿qué pasa con actividades esenciales? Si la empresa operativa sí es esencial, pero tiene outsourcing y la misma en objeto social no describe que sea parte de esas actividades y no existe contrato físico de prestación de servicios, ¿podría suspender las actividades del outsourcing vía inspección? Las actividades esenciales están determinadas, se refiere supongo al decreto, bueno, del COVID. Del COVID, ¿no? Sí, sí. Ahí vienen ejemplificadas cuáles son las actividades esenciales. Y esas actividades esenciales tienen que ver sobre todo con distribución de alimentos, prestación de servicios médicos, transportación. Y luego dice también ese acuerdo que los proveedores directos de este tipo de actividades pueden también mantenerse funcionando. Entonces, las empresas de outsourcing suelen tener muchos clientes que están dentro de las actividades esenciales y por lo tanto son proveedores directos. Y además, pues no es menor el asunto, porque imagínate tú ahorita que le dejas de pagar a los médicos, o a los enfermeros, o a los camilleros. Entonces sí es una actividad esencial. Y además otra cosa que no prevé el acuerdo, pero que en mi opinión debería de estar previsto, la gente necesita conectarse con los lugares donde hay trabajo en un contexto en donde se han perdido cientos de miles de empleos, ¿no? Entonces, esta es una actividad esencial, aun cuando no estuviera considerada de manera expresa en el acuerdo. Claro, ahorita también funciona como un centro, un punto de encuentro para poder conectar al que está buscando trabajo y a las empresas, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Oye, y nos pregunta José Aguilar, ¿cómo está el tema de las utilidades, el reparto de utilidades? Pues de conformidad con el artículo 127, los trabajadores del establecimiento de una empresa, y porque forman parte de ella, tienen que participar de las utilidades. ¿Cómo se maneja esto cuando están contratados por outsourcing? Las empresas de outsourcing, los trabajadores son trabajadores de las empresas de outsourcing y las empresas de outsourcing tienen utilidades.
¿no? Y están obligadas al pago de la PTU. Debo decir además que en muchos casos las empresas de outsourcing tienen utilidades superiores a las de sus clientes. Entonces, no es raro ver que una empresa de outsourcing pague más por concepto de pago de utilidades que incluso las empresas contratantes, ¿no? O sea, los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades y las empresas de outsourcing lo tienen que pagar. Pero un trabajador recibe la utilidad de la empresa de outsourcing, no de la empresa en la que está brindando los servicios. Sí, eso es lo que te quiero decir, porque son empleados o son trabajadores de las empresas de outsourcing. Ok, entonces si yo contrato a alguien por outsourcing, no está contemplado en mi reparto de utilidades. No, tendría que estar en la empresa de outsourcing. Ok, perfecto. Pues muy bien, entonces estamos ya llegando a la última parte de este entrevista. Entonces yo te voy a hacer una última pregunta y esperamos si alguien tiene alguna más. Pero, ¿cuáles son las industrias que más se benefician del desempeño de estas empresas o de esta actividad? Pues mira, ya hemos venido mencionando a las empresas médicas, o prestaciones de servicios médicos, laboratorios, farmacéuticos. Ahí es común encontrar empleados a través de outsourcing. También las empresas de logística, ¿no? Las aeronáuticas. También encuentras empresas de certificación, por ejemplo, que se dedican a certificar procesos. También encontrarías pues hasta despachos jurídicos, ¿no? A veces están ahí. ¿Qué otro tipo de servicios de mensajería? En fin, logística ya lo había mencionado. La industria automotriz es muy común que tenga ese tipo de servicios. Las empresas financieras también es común. En fin, es muy amplio el abanico de servicios que ofrecen y los clientes que tienen. Perfecto. Y preguntan, Rodolfo, ¿cuándo crees que pase la reforma en materia de subcontratación que actualmente está en el Senado y sus impactos? Híjole, es una buena pregunta porque llevamos pues, mucho tiempo ya esperando que se apruebe y no se aprueba y luego la regresan y luego vuelve a salir y luego le cambian una cosa o le cambian otra. No sé, no, la verdad es que no puedo decirte ahorita cuándo pueda salir esto. Yo creo que ahorita estamos atravesando un momento muy complicado en términos no solo de trabajo, sino de salud y de económico. Y lo que tenemos que hacer ahorita es concentrar nuestros esfuerzos en salir de esta crisis. Perfecto. Nos pregunta finalmente Tonatiu, de este tema que hablabas del, digamos, outsourcing ilegal, en donde la empresa paga un salario mínimo y luego por afuera da otra parte, dice que si consideras que debe existir una reforma en materia de impuestos a favor del trabajador para evitar la ilegalidad de la terciarización de los trabajadores. Yo creo que no hace falta una reforma para decir qué impuestos hay que pagar. Está clarísimo, la ley es clarísima. ¿Qué impuestos tienen que pagarse? ¿Cómo tienen que pagarse? ¿Cuándo tienen que pagarse? ¿Qué porcentaje del ingreso de los trabajadores se grava y de las empresas, etcétera? Eso no hay duda, ¿no? Nadie tiene ninguna duda al respecto. Si no los pagan, pues el problema está en por qué no los pagan, ¿no? Recientemente se han anunciado convenios de coordinación entre distintas instancias gubernamentales, ¿no? El IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Infonavit, la Secretaría, el SAT, la Procuraduría Fiscal, y entonces la Secretaría del Trabajo, y todos están trabajando de manera conjunta, coordinada, ¿no? para poder identificar quién no paga impuestos, ¿no? Si yo tengo registrado un salario
ante Hacienda y otro ante el Seguro Social y otro ante el Infonavit, pues si hay comunicación van a poder identificar qué es lo que está pasando. Incluso si yo tengo depósitos en mi cuenta de manera constante que se entendería que son por concepto de salario, pues hay que investigar qué está pasando. Y eso, para eso no hace falta más leyes, hace falta coordinarse y ponerse a trabajar e identificar y investigar quiénes son quienes se evaden los impuestos. Perfecto. Pues por mi parte ya serían todas las preguntas y al parecer ya también contestamos todas las preguntas del público. No sé si quieras cerrar con algún mensaje final, Pablo. Pues si me lo permiten, invitar a la audiencia a que conozcan, a que visiten la página de internet del AMEX, amex.com.mx. Ahí están las empresas, ahí hay más información de qué es la tercerización, de cómo funciona, de las obligaciones fiscales, en fin. Y convocar a la gente a que conozca más de esta figura, que diferenciemos la prestación de servicios de subcontratación legal de la ilegal. Repito la página, si me lo permites, www.amex.com.mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Definitivamente es pues información muy útil hoy en día y ya a través de la página de la AMEX, supongo que también te pueden contactar por ahí o quieres dejar algún otro correo de contacto. Tenemos el correo ahí de la asociación, ahí mismo en la página viene, ¿no? Donde es el correo de contacto y con mucho gusto estamos a sus órdenes ahí en la asociación en la página de internet vienen los correos y todos los datos de contacto. Perfecto, ok. Pues no me queda más que despedir este webinar, recordándoles que les estaremos enviando la grabación. Les voy a volver a poner aquí la página que ya se las habíamos puesto en el chat, pero para que la tengan, ahí pueden entrar, ver los datos de contacto y pues muchísimas gracias por haberse conectado. Estaremos mandándoles más información sobre otros seminarios que tengamos. Les voy a comentar que, les voy a pedir más bien a todos los asistentes, les va a llegar mañana un correo, pero se los pongo por aquí con un link para que hagan una evaluación de este webinar. Nos dejen sus comentarios y también déjenos, por favor, en estos comentarios qué otros temas les gustarían ver ahorita, tanto de emergencia, de pandemia, como de no pandemia, pero bueno, ahorita inevitablemente todos los temas están relacionados porque necesitamos pues compartir criterios de cómo manejar jurídicamente todas las situaciones que se están dando, ¿no? Entonces, se los dejo ahí, por favor, si pueden ingresar, seleccionan este seminario que es Outsourcing Legal en tiempos de COVID y déjenos todos sus datos. Muchísimas gracias, Pablo. Al contrario, Janet, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escuchan. Hasta luego. Hasta luego.